Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús, sin religión, sin dogmas, sin doctrina, solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. He recibido mensajes diciéndome que YouTube no les está enviando los mensajes. Les sugiero que revisen los settings o configuración del canal y también se recomienda que toquen la campanita de suscripción para que le lleguen las notificaciones de nuestras nuevas aventuras de Curiosidades Bíblicas. Por favor, no olvide de compartir si le edifican estos mensajes. Gracias, bendiciones. Después de estos anuncios, vamos a dar comienzo a nuestra nueva meditación que estará basada en el libro de Efesios. Hoy comenzaremos con la introducción del tema. Les contaré que este mes estuve de vacaciones en la hermosa ciudad de Costa Rica y mi plan principal era descansar tanto en cuerpo como en mente, ya que me había sentido muy estresada y sumamente cansada últimamente. Por lo tanto, pensé que como ya había cubierto los temas semanales para cubrir mi tiempo vacacional, pensé que era un espacio de reflexión para lo que el Señor tendría para nosotros. Pero lo que sucedió fue sorprendente para mí, puesto que por alguna razón que solo nuestro Dios sabe, no me permitió realizar todos los planes que tenía. Y no solo eso, sino que me enfermé durante 3 semanas y un poco más con principios de bronquitis. Por lo tanto, tuve que permanecer en casa casi todo el tiempo, totalmente inesperado. ¡Qué vacaciones! Y yo seguía sin entender. Pensé que era el tiempo ideal para reflexionar, estudiar y preparar nuevos estudios, ya que no tenía ninguna preocupación en mi mente. Estaba totalmente relajada y disponible para mi Señor. Pero Él no me dio nada. Nada, ninguna inspiración. Más bien me mantuvo muy enfermita y sin ganas de nada. Y las medicinas que me envió el doctor me hacían más bien dormir todo el tiempo. Entonces concluí que el Señor me quería solo descansando y así lo hice. Pero 3 días antes de que tuviera que regresar, tuve un sueño muy extraño donde una mujer me leía el libro de Efesios y dentro del sueño quise leerlo, pero me desperté y tomé mi Biblia y comencé a leerlo. Pero lo extraño fue que cuando yo leía, me di cuenta que lo que la mujer me leía, me enseñaba, no tenía nada que ver con lo que yo estaba leyendo en la palabra de Dios. Y esto me dejó muy pensativa y comencé a preguntarle al Señor qué significaría todo esto. Y para hacerles la historia larga corta, extrañamente comenzaron en la familia donde me alojaba conversaciones bajo muchas cosas que se relacionaban justamente con el tema del sueño. Pero todo me era totalmente desconocido. Fue entonces cuando me di cuenta que esto era lo que el Señor quería hablarnos. Una vez que regresé a casa, comencé a estudiar y a investigar sobre el tema para poder así empezar a compartirles. Y este es el preámbulo del por qué hablaremos de Efesios. Quiero comenzar leyendo Efesios 5:1 y desglosarlo para después llegar a nuestro punto. Desde ya les digo que este tema es muy largo porque necesito de mucha explicación, porque así lo quiso Dios. Leamos. Efesios 5:1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Este capítulo comienza exhortándonos a ser imitadores de Dios, como hijos amados. Me gustaría entonces comenzar analizando esta frase, hablando del verbo imitar, que según el Free Diccionario, imitar es hacer o tratar de hacer algo de la misma manera como lo ha hecho otra persona, tomarla como modelo. Y su etimología proviene del latín imitari, que significa copiar o reproducir, y por causa de su etimología, nos dice que el que imita se hace semejante a quien imita. Aristóteles sostuvo que la imitación es el principio del aprendizaje.
y el aprendizaje viene a través de la comunicación. Este significado trae a mi mente muchos textos bíblicos, los cuales iré poco a poco desglosando para tener claro lo que nos quiso decir este texto. Comenzaremos con Génesis 1:26, donde tácitamente este mandamiento fue instituido desde la creación de la humanidad, el que Elohim declaró, y leo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y así es como Elohim se convierte en nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. En hebreo, para la palabra imagen se usa selem, que además también significa una figura representativa, forma o parecida. Y semejanza en hebreo se dice demud, que también quiere decir parecido, similar, modelo, y su raíz es damad, que significa para asemejarse, comparar las semejanzas, parecerse. Y esto es precisamente lo que nos pide nuestro texto de Efesios 5:1, porque Elohim siempre quiso revelarse y tener una relación personal con el ser humano. Y es muy interesante para mí que su nombre, Elohim, tiene el mismo valor numérico que la palabra naturaleza, que en hebreo es tevah, queriéndonos decir que Él se revela a través de la naturaleza al hombre. Se revela en nuestras mentes naturales, y Salmos 19 nos dice que la tierra cuenta su gloria. Y 2 Corintios 3:2 nos dice exactamente lo que les estoy hablando. Leamos pues entonces 2 Corintios 3 del 2 al 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y Efesios 5:1 nos dice que imitemos a Dios como los hijos amados que somos, queriéndonos decir que tenemos que saber que tenemos un Padre en Él, que nos ama incondicionalmente y que no nos ha maltratado ni abusado, y que es accesible a todos, y todos tenemos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, y no tan solo seres creados o criaturas de Dios, como se le dicen a los que no actúan de acuerdo a su voluntad, a los que se rehúsan a representarlo en la tierra. Salmo 27:10 declara: aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Y así tenemos la certeza de que Él siempre quiere tener comunión y estar con nosotros. Definitivamente, Él quiere que seamos su figura representativa en la tierra, que últimamente ese fue el propósito por el que nos creó, y que a través de la comunión que tengamos con Él podemos aprender y conocerle más, ya que el hombre fue capacitado para tomar sus propias decisiones y las responsabilidades que ellas acarrean, que actuemos como los hijos amados que somos por un Padre. Podemos observar y dar testimonio que este mandamiento fue instituido desde el mismo comienzo de la creación o formación del ser humano, convirtiéndose así en nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Todo esto nos lleva a otro punto que encuentro muy relevante ahondar un poco antes de continuar, con el siguiente verso de Efesios 5:2. Puesto que es importante tener presente que no debemos nunca olvidarnos que aunque fuimos creados a su imagen y semejanza, nunca vamos a ser como Él, puesto que aunque parezca, no lo somos, porque no tenemos su esencia o naturaleza. Y 3 cosas muy importantes que nos han enseñado, y una de ellas es que Jesús es hombre y Dios a la vez, y que por lo tanto su naturaleza es divina y es humana. Y la otra es acerca del pecado original que heredamos de nuestros primeros padres. Comencemos entonces con el tema de la naturaleza y esencia del hombre.
encuentro que la Escritura nos dice algo diferente. Es verdad que Adán y Eva son nuestros padres porque está declarado en Génesis 2:23 y Génesis 4:1 al 25. Génesis 2:23 dice: Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y Génesis 4 del 1 al 25 nos dice que ellos se reprodujeron y tuvieron hijos, llenando así la tierra con gente humana. Comencemos entonces con el tema de la naturaleza y esencia del hombre. Naturaleza, según el diccionario de la Real Academia Española, es la esencia y propiedad característica de cada ser que tiene la capacidad de desarrollarse desde sí mismo y por sí mismo. Es el conjunto de todo lo que existe y que está determinado y armonizado en sus propias leyes. Es la virtud, calidad o propiedad de las cosas. También es la fuerza o actividad natural, contrapuesta a lo sobrenatural y milagrosa. La etimología de la palabra naturaleza viene del latín natura, que significa perteneciente o relativo a la naturaleza o conforme a la cualidad o propiedad de las cosas. Carácter natural. Nacimiento o lo que nace, y ella a su vez se deriva del verbo latino nasci, que significa nacer, origen que alguien tiene según la ciudad o país en que ha nacido. Especie, género y clase, cualidades de los seres humanos no modificadas por la educación, complexión o temperamento de cada individuo. Y en la antigüedad griega se utilizaba el término physis para referirse a la naturaleza, que significa lo que crece o lo que brota como las plantas o vegetación. Por lo tanto, la naturaleza se refiere sencillamente al origen o formación de las cosas y en este caso de las personas. Según la teología cristiana, naturaleza es el estado natural del hombre anterior al estado de desgracia. Es el conjunto de cualidades y caracteres propios del ser humano. Es el principio generador del desarrollo armonioso y la plenitud de cada ser, en cuanto tal ser siguiendo su propia e independiente evolución. Con toda esta información, podemos concluir que podemos decir que la naturaleza del ser humano es terrenal porque fuimos formados del polvo de la tierra. Por lo tanto, tenemos un físico y pertenecemos al grupo humanoide o de humanos. Y espirituales porque existimos y somos seres vivientes gracias a que Elohim sopló de sí mismo en nuestras fosas nasales, haciéndonos así seres vivientes y espirituales. Y hablando de la naturaleza y esencia de Elohim, Él mismo nos las dio en Éxodo 3:13 al 15 que leo. Dijo Moisés a Dios: He aquí, que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Para yo soy el que soy, en hebreo es Eye Asher Eye, que traducido literalmente es soy quien fui, quien es, el que será, es decir, el eterno, ya que para Dios el tiempo cero estar es la eternidad. Él siempre está presente. Este no es un nombre. Decir que Él tiene un nombre es minimizarlo, porque los nombres dan propósito de existencia, y Él es el eterno, el que abarca todos los propósitos, el que es todo lo que necesitamos. Él es quien da o reparte a su creación todos los propósitos. De modo que su naturaleza o esencia está descrita en sus atributos que son: Él es uno, espíritu, eterno, amor. Él es justo, fiel, omnisciente, omnipresente, omnipotente, santo, bueno. Podemos estar de acuerdo entonces que la naturaleza del ser humano no es la misma de Elohim Padre, porque Él es espíritu
y es eterno. Él no fue creado ni formado, siempre existió, existe y existirá. El otro punto a tocar es el que dice que Jesús es hombre y Dios a la vez, que por lo tanto su naturaleza es divina y humana. Ok, pero como estamos hablando sobre la naturaleza y la esencia, vamos entonces a concentrarnos en lo que la Escritura nos dice acerca de este tema. Y en la otra semana hablaremos sobre si se hereda o no el pecado original. A pesar de que el hombre no tiene la misma naturaleza y esencia de Elohim, ellos caminaban con él, manteniendo así una comunión diaria y perfecta, la cual se perdió en algún momento, cuando perdiendo el foco, la tentación vino y cayeron. Y digo esto porque en la narración de la caída del hombre dice que Eva, en su respuesta a la serpiente, alteró la orden que Elohim les había dado, agregándole que Dios le había prohibido aún tocar el fruto, lo cual él nunca dijo eso, dándole así cabida a sus deseos carnales, y hasta que esos deseos la vencieron y desobedeció. Y le dijo además que Dios les había dicho, morir, morirán, lo cual fue cierto, si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, árbol que representa la confusión de no saber cuál es la diferencia entre lo que le agrada o no a Dios, o a lo que le llamamos el bien y el mal. Y lo digo así porque debemos saber que Elohim fue quien creó tanto el bien como el mal para un propósito. Y en efecto, así fue. El hombre desobedeció y entró en ellos la muerte física y la separación o ruptura de la comunicación que había entre ellos, a lo que llamamos muerte espiritual. Dice después que de haber formado y soplado vida física y espiritual, los llevó a un lugar especial que había plantado llamado el Jardín del Edén. Lugar donde todo era perfecto, lugar donde él consideró que ahora que ya había terminado con la formación del ser humano, ahora sí podían estar en ese lugar, donde su presencia habitaba, ya que ellos también ahora eran perfectos y santos. Y fue ahí donde les presentó la oportunidad de decidir lo que se conoce como libre albedrío, cuando les dijo que de entre todos los árboles que estaban disponibles para que ellos pudiesen comer, y se encontraba en el centro del jardín, lo cual tipifica el centro de nuestro ser, que es nuestra alma, el lugar donde necesitamos tomar decisiones. Y fue ahí donde Dios colocó en el centro 2 árboles, los cuales Elohim llamó a uno el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual les dijo que no deberían comer, porque de hacerlo, morirían. Y el otro lo llamó el árbol de la vida, del que no les dio ninguna advertencia, dejando en blanco cuál sería la consecuencia si comían de él. Pero más adelante en la Escritura nos dice que Elohim dijo que ahora ellos eran como Dios, teniendo el conocimiento del bien y del mal. Y si comían del árbol de la vida, vivirían por siempre, pero en pecado. Y Elohim en su amor cerró herméticamente la entrada a el jardín para que no volviesen a entrar. Ellos decidieron escoger ante la tentación presentada los deseos de su concupiscencia o deseos naturales, y al tomar esta decisión, la presencia de Dios se apartó inmediatamente de ellos y juntamente entró la muerte física en la raza humana, y con esto todo cambió. Ellos escogieron no caminar con Elohim y se dieron cuenta de esto después que habían desobedecido. Pero aquí va Elohim nuevamente con su insistente amor, los llamó para darles la oportunidad de que confesaran lo hecho. Pero ellos más bien se escondieron en vez de enfrentarlo y confesar lo que habían hecho. Con esto, Dios nos muestra que en su insistente amor, persistente amor, siempre nos dará una oportunidad para poder seguir siendo ese hombre perfecto que Él formó, para poder representarlo a pesar de. Ellos pudieron arrepentirse, confesar su falta, pedir perdón y ser perdonados, pero no lo hicieron. Pero Dios, sin faltar a su integridad y a su justicia divina, expuso su perfecto plan ante tal desastre. El plan de dar otra oportunidad a la humanidad. La oportunidad de poder volver a tener una relación personal con ellos y devolverles a su vez la vida eterna. Pero esta vez,
sería bajo las consecuencias causadas por la desobediencia. Es decir, sería diferente. Si al principio el primer Adán tenía que llenar la tierra de seres humanos como él, seres naturales, espirituales y perfectos, ahora el segundo Adán, para que se cumpla el propósito original del ser humano y lo representaran, sería otro ser humano que tendría que llenar la tierra con seres humanos, pero esta vez perfectos y santos, como era el primer Adán. Y eso es por lo que Pablo nos dice en Romanos 10, 9 al 13 que leo: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Ahora tendría que nacer a través de la preñez de una mujer, porque ya Elohim había establecido antes de la caída que el ser humano se reproduciría y llenaría la tierra. Pero ahora, como consecuencia de esa desobediencia, los partos de las mujeres serían con mucho dolor. Y ese nuevo ser que sería engendrado a través de la simiente de esa mujer, ese hijo le causaría a ella un dolor grandemente incrementado. Pero ese niño tendría las mismas capacidades que Elohim le había dado al primer ser humano. Pero esta vez vendría con su propio propósito. Y este propósito era el de restaurar la presencia de Dios que había sido roto entre la humanidad y Dios, y restablecer la vida eterna que habían perdido para siempre. ¿Cómo lo hizo? Dándole un nombre que indicaba su propósito, tal y como lo dice Salmo 139, 13 al 16 que leo: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ese ser humano sería un diseño exclusivo, único, un ser humano nacido de una mujer especial, formado por Dios en las entrañas de su madre. Fue Dios quien sopló de su espíritu en él. Fue Dios quien escribió en él, antes de abrir sus ojos, su palabra, su plan, su propósito. Fue Dios quien lo santificó a ella para poder engendrar al Santo Cristo y al niño para que cumpliese el propósito de su vida. Y Isaías 7:14 y Mateo 1:23 encontramos que Dios dice que le llamarán Emmanuel, que quiere decir que la presencia del Dios Altísimo reposaría en él. Miren que dice le llamarán, no dice que era Dios en medio de nosotros. En efecto, aún hoy muchos dicen que Él es Dios, pero su propósito estaba en su nombre, en el nombre que determinó su llamado y el propósito de su vida. Y ese nombre está registrado en Mateo 1:21 que dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí está el propósito de su existencia. Es por eso que nuestro texto continúa enfatizando diciendo, Efesios 5:2: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí dice algo muy interesante. Y es que dice que andemos en el amor con que Cristo nos demostró que debemos andar. Imitar, donde andar denota verbo, y esto indica la práctica de una acción. Si fuera heredada, no tendríamos que esforzarnos en andar en amor, porque esa conducta sería algo innata y natural en nosotros. Pero no lo es. Solo debemos imitarlo y caminar muy cerca de Cristo para poder ejecutarlo. Nosotros no podemos controlar el nacer blancos, negros, altos, bajos, etc.
pero sí podemos controlar cómo andamos comportándonos en este camino, llamamos vida. En el griego para andar o caminar se usa el verbo peripateo, palabra compuesta donde peri significa completar alrededor de y pateo, caminar, que implica caminar hasta completar el círculo, denotando la intensidad, indicándonos que debemos siempre caminar o andar en amor hasta el fin, hasta que se termine nuestro andar en la tierra, hasta que se cierre nuestro círculo de vida. Y dice amor, que es un sustantivo que nos indica cómo es que debemos andar, y está conjugado en tiempo presente. Y este sustantivo en el griego es agape. Escuchen que dije sustantivo, no dije verbo. Como podemos ver, hay una diferencia entre lo que es un verbo y un sustantivo. Y para asegurarme que todos me puedan comprender, les explicaré a vuelo de pájaro acerca de cómo pueden reconocer de una manera fácil a los sustantivos. Ellos pueden ser cosas, personas, animales, lugares o conceptos y todo lo que tú puedas sentir o pensar. Y el amor es un sustantivo y está entre lo que puedes sentir. Como buen padre, nos da inmediatamente el ejemplo perfecto a seguir o a imitar. Nos dice que debemos seguir el ejemplo de uno de sus hijos, nuestro hermano mayor, al que le fue dado las mismas enseñanzas, el mismo amor, el mismo hogar, que está a nuestro nivel humanamente hablando, que tiene nuestras mismas características, la misma genética de Adán y Eva, nuestra misma capacidad de pecar, de cambiar de parecer si así quisiera, nuestras mismas debilidades, el que también tiene su imagen y semejanza. He ahí el hombre, he ahí el ser humano que aunque pudo elegir no seguirlo, como lo hizo el primer Adán, él eligió voluntariamente seguirlo, ser su fiel representante y cumplir el propósito que Dios tenía para él. Elohim quiere que seamos y actuemos y pensemos de acuerdo a lo que Él nos enseñe. Y de esta manera le complaceremos, porque sabe que podemos desviarnos del camino si no ponemos nuestra mirada en Jesús, como lo dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y Juan 3:16 nos dice: En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ojo, no nos está diciendo que andemos en el amor de Dios, nuestro Padre, sino que andemos en el amor que un hijo amado tiene para su Padre, y así poder ser el ejemplo para el mundo perdido que no le conoce, y así puedan tener la oportunidad de también sentir ese grande amor. Ahora era el hombre que tenía que demostrar si en realidad iba a escoger o no ser hijo de Dios, ya que Dios no tenía absolutamente nada que demostrarse a sí mismo. Definitivamente, practiquemos el amor agape, que ni las muchas aguas pueden apagar, ya que este es el sacrificio abnegado y que decidimos amar, tengamos o no alguna filiación o algo en común con la otra persona. Y el texto nos indica a quién es que debemos imitar. Y debemos imitar solo y solamente a aquel que decidió obedecerle y mantenerse en perfecta santidad y obediencia. Dice que debe ser con el amor que Jesucristo, su Hijo, nos amó y demostró, ya que describe claramente que esa fue la única demostración de amor que fue una ofrenda a Dios y no fue solamente un producto de sacrificio de sus deseos carnales, sino que también dio su vida por nosotros sus hermanos, la cual fue recibida con olor grato para Dios. Juan 10:17-18 nos dice: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y con estas palabras se está declarando no solo que dio su vida por voluntad propia, sino que la dio a pesar de poder decir no. Porque Él tenía en sus manos el poder de decidir
Pero a pesar de todas las circunstancias que lo rodearon, pudo haber dicho no, mas él dijo sí. Para Jesús no bastaba con mantenerse salvo y obediente y no terminar la obra que le fue encomendada, porque él sabía cuál era su propósito, y era de morir, ya que una de las consecuencias de la desobediencia fue muerte física. Y ahora Jesús tenía que morir para conquistar la muerte y todo lo perdido en el Edén. Y cuando Dios lo resucitó como ese hombre perfecto, santo y puro que Dios había creado en el principio, y le dio nombre sobre todo nombre por haber logrado y conquistado su propósito. Pero sabía que para hacer esto efectivo necesitaba tener puestos sus ojos en Yahweh. Y fue por esta razón que llegó al monte Getsemaní, a reconocer que en realidad no creía que lo iba a lograr, si no le ayudaba. Y así se empoderó de la voluntad de Dios y lo logró. Y esa descripción cabe solamente en el amor ágape. Eligió ofrecer ofrenda agradable a Dios, sacrificando su vida y sus deseos carnales. Jesucristo es el que tenemos que imitar. Él es nuestra guía y medida de amor, porque ¿cómo Cristo demostró su amor hacia nosotros? En esto hemos conocido el amor. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y terminamos con un consejo de parte de Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y con esto terminamos con nuestra introducción al tema que me dio el Señor para compartir con vosotros, a través de el sueño que ya les conté. Petición: por favor, manténgame en sus oraciones para que todo lo que Dios nos enseña, no solamente yo, sino que ustedes también puedan hacer la voluntad del Padre. Y no olvide que nadie le lea las Escrituras. Léalas, escudriñalas usted mismo, que nadie le cuente. Solo se las confirme. Comparta, suscríbase, toque la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestras nuevas aventuras de curiosidades bíblicas. Seguiremos con el tema en el próximo video. Muchas bendiciones. Shalom, shalom.